Dios le bendiga a todos una vez más en esta mañana. ¿Cuántos están aquí hoy? Amén. Dios le bendice una vez más. Amén. Dios le bendiga. Dios bendiga su casa. Dios le prospere rica y abundantemente. No tenemos que ser tanto para que nuestra voz se escuche, ¿verdad que no? Hay un tema en el día de hoy que dice: el Dios del presente es el Dios de mañana y es el Dios de los tuyos y de todas nuestras generaciones. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Segunda de Samuel capítulo 7 dice la palabra del Eterno, nuestro Dios de pacto. Es un Dios maravilloso. Cuando Dios hace pacto, no tengan miedo, que yo no les voy a decir que se levanten a ofrendar una vez con un pacto económico. Parte su corazón, parte su compromiso y obediencia con Dios, para que podamos seguir hacia adelante en este tramo y de trayecto de crisis que vive nuestra República Dominicana en el día de hoy. Pero sabemos que Dios, como poderoso gigante, nos guiará a todo camino de verdad, a todo camino de justicia, de paz, de tranquilidad, de gozo, de amor, de armonía, y a disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado, porque no se vence el tiempo hasta que Dios lo diga. Así que voy a usar una palabra que se usaba mucho por ahí, que aprendí. Nos declaramos inmortal hasta que Dios lo decida. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, capítulo 7 de Segunda de Samuel. Y dice el versículo 1, dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Y la noción de derredor quiere decir en el entorno y los alrededores de todos lugares. Y es elegante y hermoso, ¿verdad?, que se escucha decir que Dios le había dado paz a todo el derredor. Es decir, hay una tranquilidad extraordinaria, la máxima expresión de la ausencia de guerra, contrario a lo que estamos escuchando en el día de hoy, que se escuchan tambores de guerra. Pero cuando confiamos en el Dios todopoderoso y omnipotente, sabemos que seguiremos en paz, porque su gracia nos acompaña. Entonces había un hombre en su casa, acostado en paz, con sosiego, con gozo, con alegría. No tener que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado, o no dormir porque no se sabía en qué momento llegaba el ataque. Él podía gritar a todo pulmón: yo me acosté, dormí, me desperté, porque Jehová me sustentaba. ¿Cuántos declaramos eso y damos gracias al Señor cada día por lo que podemos hacer? Entonces, David era un hombre de 1000 batallas, un guerrero extraordinario, que no tenía temor ni se escondía detrás de nadie. Si podemos decir en un buen dominicano, el hombre no barajaba pleitos. Si el hombre había un lío y Dios lo enviaba, el hombre no se devolvía, ni se amilanaba, ni se metía en temor. Si leemos los capítulos anteriores del mismo capítulo, del mismo segundo libro de Samuel, desde el 1 hasta el 6, si leemos esos capítulos anteriores, vimos las batallas que David enfrentó. Se tuvo que enfrentar a los amalecitas en batalla cruenta y incómoda. Tuvo que ver la muerte, tuvo que salir corriendo de Saúl también. Tenía que vivir de cueva en cueva, de lugar en lugar, pero también ver la muerte de Saúl y de Jonatán, su amigo, que lo había desconcertado la muerte de ellos. Y aquellos que se habían levantado creyendo que realmente llevaban una gran noticia al rey, cuando el rey lo tuvo en sus manos tantas veces y no lo mató. ¿Cuántas veces el rey pudo haber aprovechado la ocasión de quitarle la vida a Saúl? Pero decía él, que decía: líbreme Jehová de ponerle la mano a su ungido. Este hombre conocía el respeto de lo que es la autoridad, cosa que en el día de hoy nosotros no entendemos, incluyendo a los tratados que están firmados desde hace tiempo. Nosotros desobedecemos eso y hacemos lo que nos viene en nuestros deseos. Los papeles son escritos y nada importa, pero la palabra permanece para siempre. Y este hombre respetaba vengarse de la muerte de estos dos. También lo que tuvo que enfrentar con su ejército interno, cuando en un momento determinado, porque dice la palabra que la batalla con la casa de Saúl fue larga, fue grande, fue buen tiempo, porque Abner en un momento determinado, al ver, se echó arriba, ¿verdad? Se echó en sus hombros el defender la casa de Saúl. Y había batalla entre ambos constantemente. Pero habían dos generales, Abner y Joab. Y entonces estos generales se habían dividido y estaban
peleando por la causa, el uno por el otro. Y en un momento determinado también, cuando había guerra, ya se conocían los generales, y en un momento de huida, Abner le dice a Asael: quítate, no me persigas. Dice la palabra que este muchacho Asael era como una gacela, era rápido. Y él le decía: quítate del medio, no me persigas, pártate a derecha o apártate a la izquierda. Pero él no obedecía. Y en un momento determinado, por guardar su vida, era un hombre de batalla, y cada hombre de batalla sabe lo que tiene que hacer para preservar la vida. Dice que con el regatón de la lanza se la introdujo por la quinta costilla, y allí Asael murió. Luego este hombre, Abner, dándose cuenta de que dice la palabra que el ejército de David iba creciendo, que Dios lo iba ayudando, pero que el ejército de Saúl se iba debilitando, Abner así lo entendió. Y se presentó delante del rey David para decirle que haya paz entre nuestros pueblos. Y habiendo concertado paz, para entonces proclamar en los demás pueblos que David era el rey, porque David había sido ya coronado rey en Hebrón, y de allí comenzaron a nacerle hijos a David, pero se le fue entregado también la victoria, e iba a ser y fue rey de Israel. Dice que gobernó 7 años y tantos meses en Hebrón, y 27 o 30 años por todo, 33 años en Israel. Fueron 40 años por todo el reinado de David. Y cuando este hombre hace paz con el rey y se va, en ese momento ya se despiden, y lo ve en el camino, lo ve Joab. Joab va y le reclama a David. David le dice: este hombre ha venido en paz. Pero a escondidas de David, este hombre fue y lo mandó a llamar. Y cuando lo llevó a un lado, dice que también lo hirió y lo mató. Y así mismo, como él mató a su hermano, así mismo por rencor mató a Abner. Entonces David, en la proclama de esa condición, comenzó a declarar que sea la espada sobre este hombre, porque habiéndolo matado en ausencia de guerra, en tiempos de paz, hubo derramamiento de guerra. La muerte de Isboset, de un hombre que también estaba acostado en su cama, y quien tenía el control de la entrada y la salida. La mujer estaba bregando con el trigo, y se metieron los delincuentes y lo mataron, y luego de matarlo le cortaron la cabeza. Se la llevaron al rey creyendo que el rey se iba a vanagloriar de eso. También tuvo que vengar la muerte. Si yo me vengué de la muerte de Saúl y de Jonatán con aquel que vino haciendo alarde, ¿qué no voy a hacer con ustedes? ¿Por qué le hago el recuento de esto, hermano? Porque el capítulo 1, el capítulo 7, el versículo 1 dice que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en alrededor. ¿Cuánto no había sufrido el rey? ¿Cuánto no había pasado? ¿Cuántas cosas no nos pasan a nosotros constantemente que nos debilitan? Que a nosotros en un momento determinado, como se decía ahorita, no era que no quería cantar, era que no quería subir porque mi ánimo no estaba en la condición de yo estar allí. Si no es porque Dios nos ayuda, entonces ¿qué acontecerá con nosotros? Entonces la palabra dice que ya Dios le había dado reposo en todo su alrededor. Y mis amados hermanos, hoy vivimos momentos de crisis, como le he dicho anteriormente, pero hay que aprovechar cada tiempo de paz que Dios nos regala. Hay que aprovechar cada tiempo de paz que vienen a nuestras vidas, y hay que disfrutarlo, hay que gozarlo. Pero siempre el ser humano siempre tiene algo que lo inquieta, que no le deja tranquilo, ni que no lo deja dormir, y dice que el rey está en su casa tranquilo, pero está preocupado. Dice: y yo habito, porque Irán, cuando se enteró de todo lo que había acontecido, el rey de Tiro, dice que le envió a hacer casa a David. Y todos conocemos la historia de Irán, el rey de Tiro. La amistad que hubo también entre él y Salomón, cómo él se gozó cuando Salomón fue quien sucedió a David, su padre. Y él dijo: ay, gracias al Señor por haber puesto un hombre con sabiduría. Y que había una continuidad de una amistad que no se iba a resquebrajar. Porque ¿saben lo que pasa, hermanos? Muchas veces
y mezclamos una cosa con otra, no la mezclamos, está dentro de la palabra. Cuando nosotros comenzamos a ver que hay una continuidad de estado en las cosas que se hacen, pero cuando los que están afuera, y yo estoy viendo esto en la política de República Dominicana, si nosotros como dominicanos amamos nuestra patria, amamos la nación dominicana, es un tiempo donde el pueblo debe unirse, porque un pueblo desunido no puede vencer jamás, la palabra lo dice. Cuando hay discordia, hay disensión en la casa, si uno puede contra 1000, 2 contra 10,000, pero si estamos desunidos, cada quien va a pelear por su lado y no va a haber victoria. La palabra es un libro, aparte de la gracia y el favor derramado de Dios, es un libro de estrategias militares en todos los momentos que usted pueda verlo. Dios es quien nos da la sabiduría para hacerlo. Pero el rey estaba preocupado en un momento determinado porque dice: yo tengo casa, yo habito en casa de cedro, una casa bien chévere, con cortinas, con habitación, pero el arca del Señor está tras cortinas. Y tenemos que tener cuidado porque el profeta Natán se levantó en un momento determinado y le dice: haz como bien te parezca, pues el Señor está, lo que hay en tu corazón, pues el Señor está contigo. Mis hermanos, y tenemos que hacer un stop ahí, tenemos que sentarnos y repensar. Tomar aire y respirar. Como una cosa cuando usted incómoda y usted va a tomar una reacción, pero de repente como que se frena y respira. Y piensa en que el Señor le va a dar una mejor solución a lo que usted está pensando en su mente almática inmediata, reaccionar y hacer. El profeta le dijo: haz como bien parezca. Como esté tu corazón diseñado, hazlo, porque ahora mismo tú estás bien con Dios, tú estás pegado con Dios y el Señor está contigo. Parece que el profeta se adelantó también. Por eso que la palabra tiene que ser siempre pasada por el sedazo, o sea, la profecía debe pasar el sedazo de la palabra, porque ya David estaba henchido y ya se iba a bajar a hacer lo que tenía en su corazón. Pero esa misma noche dice la palabra que Dios le dijo: dile a mi siervo David que yo desde que salió Israel de Egipto, yo he habitado en tabernáculos y en tiendas, y yo no le he dicho a nadie, absolutamente a nadie, ¿por qué tú no me has hecho una casa de cedro? Ahora digo yo, si Jehová necesitara algo, me lo pediría a mí. Si Jehová necesitara algo, se lo pediría a usted. Dice la palabra: mío es el oro, mía es la plata, mío y a mí me pertenecen todas las almas que hay en el mundo. Yo no tengo necesidad de eso. Dígale a mi siervo que yo no quiero casa. Y parece como que es un baldón de agua que nos echan en un momento determinado. Porque aunque usted decida hacer algo, Dios es quien tiene la última palabra. Se lo voy a decir por la palabra. Miren, Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Yo me voy por aquí, pero Jehová dice que por allí. Jehová es quien endereza mis pasos. Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas de Jehová es la victoria. Podemos preparar el caballo, lo podemos echar su agüita, enfriarlo, pasarle todo, prepararlo con el rifle, el asta de lo que sea y poner la espada en un lado y usted prepararse, pero la victoria está en manos de Jehová. En Jeremías 17, 9, 10 dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, para darle el pago por sus hechos según sus frutos. Entonces, no podemos tomar a la ligera la inquietud que tenía el rey en su casa de hacerle casa a Dios, porque él estaba en casa de cedro. La beligerancia inmediata del profeta de decirle: hazlo, porque si tu corazón está contento, hazlo. Mi hermano, cuando usted tiene una palabra de Dios, no importa que el presidente de la república esté frente a usted. Si es una palabra de Dios, la palabra de Dios no está acomodada para nadie.
no está diseñada para ponerte un traje a la medida. La palabra de Dios está para convencerte de pecado, de justicia y de juicio, de lo que Él hace, de lo que Él te dice. No importa a quien Dios le haya enviado a dar la palabra, no lo piense dos veces. Usted muchas veces piensa que la gente está en un trono, pero más alto que lo que está en ese trono está el trono de Dios. Porque la palabra dice que sobre uno más alto vigila otro más alto. Y nosotros no podemos perdernos en eso, porque cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que actuar conforme a lo que Dios ha dicho. Y no podemos tener el temor. Yo no voy a decir que, wow, que lo hizo mal el profeta. No, quizás el profeta también, en el mismo sentido de la emoción. Cuando nosotros actuamos en nuestras emociones, cometemos muchos errores. Porque la palabra dice que el rey estaba en paz, tranquilo en su casa, porque Dios le había dado paz de todos los enemigos de alrededor. Entonces lo que hay que buscar es la dirección de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No importa, porque Dios esté a nuestro favor. No creamos que nosotros tenemos la puerta abierta para hacer lo que se nos viene en nuestros deseos. Mire que yo nunca utilizo la palabra de hacer lo que usted le dé, sino en nuestros deseos. Tenemos que ser cautos. Dios abre puertas de bendición a nuestro favor, pero nosotros tenemos que preguntarle: Señor, ¿quiere usted que hagamos esto o aquello? Dios siempre tiene que ser consultado, porque es el Dios de nuestros tiempos, de ahora, de nuestro presente, de nuestras generaciones futuras y de toda nuestra generación. Entonces eso es lo que debemos transmitirle a ellos también. Entonces dice: respóndale a David mi siervo, yo te escogí del redil detrás de las ovejas para que fuese príncipe de mi pueblo. Y entonces en muchas ocasiones nosotros debemos hacer memoria de donde Dios nos sacó. No voy a decir que usted tome en cuenta que diga: yo estoy destruyendo a David. No lo estoy destruyendo. Hubo un momento en que el corazón del rey se alegró y se emocionó demasiado. Así pasa con nosotros. Así pasa con nosotros, que amanecemos un día tan contentos y emocionados y comenzamos a hacer cosas, pero Dios no quiere que hagamos esas cosas. Amén. Entonces, muchas veces se eleva el pensamiento de cada uno de nosotros y debemos aterrizarnos de donde el Señor nos sacó, de donde el Señor nos pulió, porque la palabra dice: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Cuando comenzamos a tener ese pensamiento, entonces estamos camino al fracaso. El destino se llama fracaso. Cuando comenzamos a tener más estima y un pensamiento más alto y a creernos más que los demás. Entonces tenemos que venir a tierra. Muchas veces nosotros conocemos gente humilde, pero cuando comenzamos a escudriñar y a inquirir en la palabra, comenzamos a tener problemas. Porque no entendemos que el conocimiento y la sabiduría nos lo está dando el Señor. No es con nuestra fuerza. ¿Con qué es? Con su Espíritu. No es mía la batalla ni la guerra, sino que es de Dios. Entonces comenzamos a acumular cosas y hacer cosas, y comenzamos a hablar de la palabra conforme a lo que nosotros entendemos que es la palabra. Y hay un momento en que el hombre escapa del conocimiento de la palabra y se cree que tiene más conocimiento que Dios. ¿Usted no lo cree? Yo lo creo. Yo he visto mucha gente en estos tiempos buscando también escuchar palabra, porque no nos quedamos solamente encerrados en un solo círculo. Escuchamos a otros que predican y vemos otros hermanos que predican, que lo hacen bien, que lo hacen por la palabra, por el contexto, por lo que Dios ha dicho. Pero comenzamos a escuchar otros hermanos que una vez fueron humildes, pero se engrandecieron en sus corazones. Y ya la palabra de Dios para ellos no es verdad, y Dios no tiene la absoluta verdad. ¡Wow! Ahí sí que me da temor. Cuando yo escucho a un hombre entendido supuestamente en la palabra que dice que Dios no tiene, que la palabra de Dios no tiene la absoluta verdad. Y entonces yo me pregunto, si la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente acabado para toda qué buena obra.
Entonces yo me pregunto, ¿qué está escuchando ese hombre? ¿Cuál es la voz que está escuchando? ¿Se está alimentando de la palabra de Dios o ha prestado su oído para el corazón del diablo? Jehová lo reprenda. Vi anoche algo que escribió mientras repasaba el tema, leía el tema y me trataba de familiarizar más con lo que a veces uno escribe y Dios te va dando y te escribe. Y vi anoche algo que me llamó la atención de Dante. Y él dijo que cuando él tenía 20 años, él le hizo una oración al Señor. Y le dijo, Señor, préstame los oídos de los de mi generación. Y dijo que el Señor le prestó los oídos de los de su generación y de las demás generaciones. Y él dice, ¿cómo no ser agradecido de Dios? ¿Cómo no ser agradecido de Dios? Cuando usted escucha eso, que un hombre en un momento determinado, por más que lo tildan y lo señalan, dice, Dios es que me ha traído aquí. Dios me prestó el oído de los de mi generación y los ha extendido para que siga propagándose su palabra. ¿Cómo no ser agradecido? Y me encantan muchas cosas de las que él dice, porque gloria a Dios, es un ministro ordenado de las asambleas de Dios, a la cual nosotros también servimos. Pero hay gente que fue humilde y se olvidó de ser humilde, y la palabra de Dios inspirada para ellos ya no es memoria, sino que es algo que estamos haciendo, como dice la palabra en el libro de 2 de Timoteo 3, del 2 al 7. Hay hombres que están caminando así. 2 de Timoteo 3, del 2 al 7. Y dice así: porque habrá hombres que, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. ¿Cuántas cosas, Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Señor, usted sabe lo que es todo el listado de lo que Dios le está haciendo. Y cuántas veces nosotros caminamos con gente que está así. Cuántas veces le abrimos la puerta de la casa y cuando este hombre hace y dice lo que en su puro conocimiento está lleno de qué, de sabiduría que terrenal, animal y diabólica, nosotros nos hinchamos y decimos, cuánta sabiduría, cuánta palabra hay en ese hombre. Somos engañados. Dice la palabra que hasta los escogidos, ¿qué? No lo oigo. Dice, porque de estos son las que se meten en las casas, dice, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y estas, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Cuando Dios nos da una palabra, es una palabra buena. Cuando Dios nos da una palabra, es una palabra que viene sembrada de una buena tierra, porque cuando viene de Dios es la mejor tierra. No hay mejor tierra que la del Señor. ¿Cómo? La mejor tierra del Señor, sí, porque el Señor, ¿qué hizo al hombre? ¿Con qué lo hizo? Dice que del polvo de la tierra. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo del polvo de la tierra. Y cuando Dios ordenó por cada cosa que decida, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, produzca la tierra, haga esto, haga lo otro, vamos a crear ahora los animales, toda especie de animales, todo lo que creó Dios lo hizo de la tierra. Entonces su palabra siempre estará en buena tierra. Por eso declaramos, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, que produzca frutos, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Comenzamos a declarar, Señor, que tu palabra caiga en tu tierra, en la tierra que tú formaste al hombre y ese hombre que tú hiciste para la bendición eterna. Entonces, cuando Dios se muestra a nuestro favor, nosotros no podemos estar exacerbados en nuestras emociones, tenemos que ir con calma, porque Dios nos va a dar bendición. Pero la palabra dice en el libro de Mateo que busca primeramente que el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Yo escuchaba unos pastores conversando en el día de ayer y escuchaba a un hombre que hablaba del Salmo 119 de manera extraordinaria. Y cómo me agradó, cómo me encantó cuando la gente puede de manera extraordinaria, no por engrandecerse de que yo conozco de la palabra, sino con humildad. Me di cuenta que realmente nadie, para ser humilde no es que usted lo diga, sino que el otro lo reconozca. Porque cuando nosotros comenzamos a decir que somos humildes, entonces no hay humildad en nosotros. El humilde, el otro, es que tiene que reconocer que usted es humilde.
No, usted, no, yo soy humilde. Mentira, eso no es verdad. Ahí no hay ninguna humildad. Entonces, cada vez que David iba a una incursión, a una conquista, ¿qué hacía? ¿Lo consultaba o se iba porque él quería? Dios extendió sus dominios porque siempre consultaba a Dios de todo lo que iba a hacer. Y Dios habló de David diciendo: este es un hombre conforme a mi corazón. No que tenía el corazón de Dios, sino conforme a mi corazón. Porque cuando se arrepentía, lo hacía también de corazón. Cuando se arrepentía, recibía el tablazo, pero se arrepentía porque lo hacía de verdad, porque lo sentía. Pero muchas veces nosotros cometemos errores y a sabiendas de que lo estamos haciendo, seguimos para adelante sin importar a Dios. En 2 de Samuel 7:9 dice: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Ya David tenía otro güey, hermanos. Ya David no era el maloliente que el Señor había sacado de allá de redil, pero tenía que decírselo. El Señor tuvo que recordarle a David: de dónde yo te saqué de allá, del redil de las ovejas. Y David tuvo muchísimos inconvenientes y tropezones para poder llegar a ser rey. Si comenzamos, como dije anteriormente, leemos los 5 capítulos o 6 capítulos anteriores, hubo problemas. Pero el primer problema que enfrentó David lo enfrentó como José, desde su casa con sus hermanos. La primera oposición se la pusieron sus hermanos. Sus hermanos eran los primeros que lo denigraban, que lo echaban hacia allá. Pero no importa lo que pueda hacer el hombre, si Dios me apartó y me tomó, yo sé lo que soy en el Señor. Ahora no puedo ser más de lo que Dios me dijo, no puedo creerme más de lo que Dios me dijo. Entonces David estaba preocupado por la casa en que vivía, pero el Señor no estaba interesado en que le hicieran caso. El Señor lo que quería era obediencia. El Señor le dijo: mira, tú no me vas a hacer casa. De ti, de tu linaje, yo traeré un continuador para la obra que me va, yo he escogido para que me haga casa a mí. Y todos saben la historia cuando leen los libros de Crónicas, cuando leemos a Salomón, el tiempo que duró, la relación con Irán, cómo le dio la madera, cómo le trajo la madera para hacerlo, la leva que se creó, lo que pagaba Salomón para que fuera construida la casa del Señor. Había un intercambio. Mis hermanos, eso de los intercambios no es desde ahora. Eso de los intercambios siempre ha existido. No es que si tú me das petróleo y yo te doy grano, no es que eso viene desde atrás. La Biblia es lo que nos enseña a nosotros todas las cosas que sabemos en el día de hoy, pero no nos gusta leerla. Nosotros, nuestra nación ha hecho pactos y compromisos con el pueblo de Venezuela a cambio de petróleo por granos, y quizás con otras naciones otras negociaciones. Tenemos que comenzar a pedirle al Dios vivo y de poder que nos abra puertas en los 7 continentes. En los 7, no los 5. En los 7. 7. Los 5. Busca. Europa, Asia, África, América, Oceanía, Suramérica y Australia. Busca. Señor, que los servicios diplomáticos de nuestra nación, a donde quiera que sean colocados, abre puertas de bendición, para que se abra bendición para esta nación. Porque nosotros tenemos un problema. Cada vez que se levanta un conato de incendio en Haití, cierran la frontera y nuestros comerciantes pierden tanto dinero. Y es un dinero que se pierde porque hay productos perecederos. No es como las habichuelas que enlatan, que tienen 3 años para vencerse. Los tomates se dañan en 3 o 4 días. Señor, envíanos un trueque extraordinario donde nuestra nación que sea libre, lícito, bueno, agradable. No que sea buscando los intereses míos de que tú me vas a dar. Porque cuando hay eso, no funciona. Si tú vas a la palabra, cuando dice que Irán hizo ese negocio con David, él se regocijó en su corazón, como dije al principio, porque había un hombre con sabiduría haciendo las cosas. Pidámosle al Señor que dote, capacite, que envíe hombres y mujeres con el conocimiento de la palabra, que rodeen al enclave del presidente, para que todo lo que salga de ahí sea agradable y perfecto, y que bendiga a la República Dominicana. Amén. Nuestra nación necesita ser bendecida. Nuestra nación necesita expandirse. Nuestra nación necesita que seamos conocidos, porque si nos ven en el mapa son una cosita de este tamaño.
No importa, somos así. Pero el corazón tiene más de 44.780 kilómetros. Nuestro corazón es más grande que nuestra tierra, porque en esta tierra nos colocó Dios. En esta tierra Dios nos ha bendecido. En esta tierra Dios nos ha guardado. En esta tierra Dios va a traer cosas de bendición, porque seguiremos orando en favor de la nación. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque se mueva el mar y se traspasen los montes, en ti yo confiaré en Jehová. Amén. Entonces, nosotros todos tenemos peticiones, como estaba en el deseo de corazón de David construir casa. Pero nosotros ya el Señor le había dicho claro, de tu linaje yo voy a levantar uno. Y nosotros tenemos peticiones en nuestros corazones. Yo sé que ustedes tienen muchas peticiones por la familia. Yo tengo muchas, pero muchas. Yo tengo muchas, pero demasiadas. Y yo sé que ustedes tienen tantas también. Pedimos por nuestra descendencia, ¿verdad que sí? Porque si nosotros estamos sirviéndole al Señor, lo que menos esperamos es que nuestra descendencia también. ¿Y qué pido, Señor? Que mi descendencia te conozca. Que si se apartan de ti, Señor, puedan volver al redil, puedan volver al camino. Porque el Señor le dijo, yo seré para él su padre y yo le seré para él su Dios. Pero sepa algo, que si se tuerce, yo lo voy a corregir. Pero no haré lo que yo hice con Saúl y su casa. Tendré misericordia perpetua siempre en tu descendencia. Wow. Dios le dio una bendición presente y postrera para David. ¿Cuántos quisieran esa bendición postrera también? Le dio una bendición tan hermosa, porque Él se lo dijo bien claro. No te voy a desamparar. Y a cualquier hombre, a cualquier mujer que le den una bendición para la posteridad, para con los suyos, ya está tranquilo, calmado y seguro, porque sabe que Dios tiene el control. Y estoy terminando, pero me falta poquito, pero todavía no termino. De manera humilde, David entró ante la presencia del Señor y dice, oye, ¿qué dice? Todas estas grandezas he hecho por tu palabra conforme a tu corazón, 7:21, haciéndolas saber a tu siervo. Entonces, ser agradecido de Dios, ser agradecido, no importa el momento en que estemos, ser agradecido de Dios por todas las cosas. Esta mañana, cuando recibí la noticia, hay algo que pasa en la iglesia. Digo, el Señor está poniendo chispa a mi vida en el nombre de Jesús, porque hay algo que solucionar. Cuando encaramos el problema de una manera down, no lo vamos a resolver. Pero cuando el Señor te dice hay algo, el Señor te advierte, te lo ha dicho, tú sabes que viene algo, entonces tú te preparas. Y si no estás preparado, dale la gloria al Señor y dice, hoy hay culto a Jehová, independientemente de lo que sea. Y cuando llego, encuentro que con un celular están dando la clase. Hay gozo en la casa del Señor. No se detiene el gozo en la casa de Dios. ¿Usted lo cree? Dígame. Ya voy a cerrar. Por lo tanto, reconocer sus caminos, saber, recordar de dónde nos sacó, qué hizo por nosotros sin que Él tenga que recordárnoslo. Nadie, por más desdichado o pobre que se sienta, no puede decir que no haya visto la mano de Dios a su favor. Y nadie es tan rico o tan saciado que no lo necesite. Por lo tanto, asumamos que Él es el Dios del presente, es el Dios del mañana y es el Dios de los tuyos y de nuestras generaciones. Él es nuestro Dios presente y futuro, quien nos da paso ¿a dónde? A la eternidad. Bendito seas tú, oh Jehová, que aun siendo nosotros pecadores, usted se digna desde su trono abrir sus oídos y escucharnos y sus ojos a mirarnos. Gracias, Padre, por ese favor inmerecido a nosotros. Permítenos servirte sin engrandecernos y amarte por encima de todas las cosas. Reconocerle en todos nuestros caminos, porque Él, Señor, es quien nos hace habitar en casa, bajo techo. Es nuestra habitación fortificada, nuestro escudo alrededor, el que pelea nuestras batallas, el que nos rejuvenece como el águila, el que nos sacó del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre peña, enderezó nuestros pasos, ha puesto un cántico nuevo en nuestra boca. Él dijo, abre tu boca que yo la llenaré. El que está a tu alrededor de los que le temen y los defiende. Es el Señor quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos ¿para qué? Para la guerra. Quien hace nuestros pies como de siervas y en las alturas podemos andar. Adiestra que nuestras manos para la batalla, para entesar con nuestros brazos el arco de bronce.